Comprender y controlar el estrés. Una experiencia de nuestro cuerpo. En mayor o menor grado, todos nosotros hemos experimentado estrés en algún momento de nuestras vidas, ya sea soportando grandes atascos de tránsito, ya sea al organizar una cena para algunos invitados de excepción, o bien al prepararnos para un examen. Probablemente, habremos utilizado otros términos: nerviosismo, ansiedad, miedo, tensión. O quizás hayamos utilizado frases como, no puedo soportar esta situación ni un minuto más, me siento abatido, o estoy a punto de estallar. Lo expresemos como lo expresemos, nos estamos refiriendo al estrés, esa experiencia tan difícil de controlar para un estudiante universitario como para un ejecutivo o un ama de casa, pero no se debe caer en el error de atribuir al estrés un significado exclusivamente negativo. Bien al contrario, este nos impulsa a progresar en nuestra profesión, a cuidar de nuestros hijos o a protestar por las situaciones injustas. De hecho, todo cambio supone una tensión, ya sea casarse, ascender en el trabajo, divorciarse o mudarse de casa. El estrés es indispensable para llevar la vida hacia adelante, aunque evidentemente la psicología clínica centra su atención en aquellas condiciones que perjudican, en algún sentido, la salud o la vida de las personas. La palabra estrés ha sido utilizada en infinidad de escritos, tanto literarios como científicos, de formas muy distintas. En ocasiones ha sido definida como una característica que depende exclusivamente del entorno que nos rodea, diferenciando las circunstancias que producen mayor tensión de aquellas más relajantes y tranquilizadoras. En este sentido, se habla de trabajos estresantes, de situaciones insoportables o de acontecimientos catastróficos. Otras definiciones tienen que ver con la reacción que presenta un individuo sometido a acontecimientos amenazantes o desafiantes. Aquí se habla de los cambios, tanto psicológicos como fisiológicos o conductuales, que aparecen en la persona. De hecho, el término estrés se ha tomado prestado del vocabulario de la ingeniería, que lo utiliza para designar la resistencia producida en el interior de un objeto como consecuencia de una fuerza externa que actúa sobre él. Situaciones y reacciones. En resumen, se pueden distinguir dos aspectos fundamentales. De un lado, las situaciones del entorno, denominadas estresores, que pueden ser más o menos amenazantes. Y de otro, la reacción del propio individuo. El punto de vista actual sobre la cuestión mantiene que ambos factores, tanto el sujeto como el entorno, influyen uno en el otro para producir estrés. Es lo que se ha dado en llamar la explicación transaccional mayor que, en un lenguaje más técnico, intenta transmitir la idea de que la forma en que la persona interpreta una situación determinada como poco deseable es la que genera estrés. De todos modos, indiscutiblemente existen acontecimientos muy desfavorables, que merecen una valoración altamente negativa en la mayoría de las personas. Quizás un ejemplo sirva para ilustrar el concepto transaccional. Imaginemos que nos encontramos en el interior de un avión, en un vuelo transoceánico con destino a Nueva York. Mientras divisamos las azuladas aguas del Atlántico, un sonido estridente interrumpe la tranquilidad del vuelo y, a los pocos segundos, el aparato entra en una sucesión de movimientos bruscos e incontrolados. Seguidamente, la voz del capitán de vuelo alerta a la tripulación sobre la situación de emergencia y les indica que estén atentos a las normas de evacuación emitidas al inicio del vuelo. Sin lugar a discusión, se trata de un hecho eminentemente indeseable y amenazante. Algunos de los pasajeros mostrarán una reacción extrema, con crisis de llantos y gritos descontrolados, o podrán incluso desvanecerse debido a la brusca elevación de la ansiedad. Otros responderán con serenidad y adoptarán la postura de seguridad aconsejada en casos de emergencia. Algunos comenzarán un sinfín de ruegos. No todos respondemos igual ante la misma situación de peligro. En otro orden de cosas, cabe la pregunta de por qué algunas madres se angustian desmesuradamente ante las malas notas de sus hijos, mientras que otras en la misma situación parecen vivir en un mar de rosas, felices y sosegadas. O porque algunas personas se sienten tensas y alarmadas frente a un auditorio repleto de gente dispuesta a escuchar un brillante discurso, cuando otras se diría que disfrutan extraordinariamente disertando ante el público. Se pueden encontrar un sinfín de ejemplos cotidianos que probarían que lo que es amenazante para una persona no tiene por qué serlo para otra. Bien al contrario, hay gente que parece fortalecerse ante las adversidades. Tampoco somos meras víctimas del estrés. En ocasiones es nuestro comportamiento frente a las situaciones el que produce, mantiene o intensifica la sensación de amenaza que sentimos. En conclusión, el estrés no se encuentra ni en la persona ni en la situación, sino que depende de la relación o transición que se establece entre ambas. Biología del estrés.
Los síntomas, los cambios bioquímicos y las sensaciones de tensión que se experimentan durante la respuesta de estrés son prácticamente idénticos e indistinguibles, con independencia del motivo que nos lleva a reaccionar de ese modo. A nivel fisiológico, la respuesta del organismo es la misma cuando nos encontramos subiendo y bajando por los empinados raíles de la montaña rusa en un parque de diversiones, que cuando asistimos a la emergencia de tener que abandonar un edificio en llamas. La diferencia radica en la interpretación que hacemos de estos cambios en nuestro cuerpo y de cómo entendemos los acontecimientos que se producen en nuestro entorno. En definitiva, el estrés no está determinado por el tipo de sensaciones experimentadas, sino por el motivo al que atribuimos dichas sensaciones. De hecho, en las investigaciones de laboratorio que estudian la reacción corporal frente al estrés se utiliza un método estandarizado para provocar este tipo de respuesta en los sujetos, que se basa en introducir la mano en un recipiente de agua helada. En los primeros pasos dados sobre el conocimiento de las reacciones del organismo ante el estrés, uno de los pioneros de más renombre sobre el tema, el endocrinólogo canadiense Hans Selye, estableció el llamado Síndrome General de Adaptación, SGA, para explicar los cambios psicofisiológicos globales originados por el estrés. Según este modelo, cualquier persona expuesta a tales condiciones responde con una activación fisiológica general que varía a lo largo de 3 fases. La primera, conocida como fase de alarma, ocurre inmediatamente después de que el individuo percibe la amenaza. El sujeto se pone en guardia, experimentando un aumento del ritmo cardíaco y de la tensión muscular. Se produce entonces en él una destacable activación para intentar luchar contra el peligro que prevé. Si el acontecimiento estresante perdura, al no poderse mantener este esfuerzo máximo durante mucho tiempo, se entra en la fase de resistencia. Esta segunda fase implica una activación menor, por lo que se puede sostener el esfuerzo durante un periodo más largo, tratando así de superar la amenaza. El individuo suele empezar a mostrarse irritable, y aparecen cambios de humor, insomnio, alteraciones del aparato digestivo, dificultades de concentración y otros síntomas físicos. La tercera fase, la fase de agotamiento, ocurre cuando el organismo gasta todos sus recursos y se pierde progresivamente la activación. El sujeto habitualmente se retira y abandona la lucha. Aparecen síntomas depresivos, abatimiento, fatiga y extenuación. En algunos casos, pueden surgir enfermedades físicas graves. Si la respuesta de estrés no es excesivamente intensa, bastará con un descanso más o menos prolongado para recuperar las fuerzas. Sirva el ejemplo de un estudiante que ha consumido todos sus esfuerzos en un desmesurado intento por aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. Pero si la reacción es excesiva, las consecuencias pueden ser desastrosas y, en el peor de los casos, acontece la muerte. Este es el caso de aquellas personas que han vivido en condiciones infrahumanas durante mucho tiempo, en campos de concentración o en celdas de castigo en las prisiones. De antemano, muchas gracias.